Con Leopoldo Lugones pasa algo muy raro. Con él tenemos no solo al mejor heredero o discípulo de Rubén Darío, y no solo al imitador o alumno que mejor redimensionó, transformó o recuperó el legado de su maestro, sino que además tenemos a un precursor de muchos otros autores que, aunque lo hayan leído o no, de una u otra manera tienen cierta correspondencia con él. En el caso de la literatura hispanoamericana, creo que con Leopoldo Lugones tenemos a uno de los grandes precursores de nuestra ciencia ficción y de todo este imaginario cientificista que de una u otra manera entraría en nuestras letras. Yo no voy a decir que con fuerza, pero sí allí de medio lado, en nuestra tradición literaria, desde inicios del siglo XX hasta hoy en día, donde sí creo que es un género más canónico, o donde podemos discutir eh, su presencia o su fuerza en la obra de muchos autores contemporáneos, ¿no? No obstante, creo que Leopoldo Lugones antecede cierto modo, a la obra de autores como Borges o como Horacio Quiroga, y con todo y sus particularidades narrativas, uno puede rastrear en él algo de las búsquedas que muchos otros autores establecerían. No obstante, si en Leopoldo Lugones existe un imaginario científico, si en Leopoldo Lugones existe esta búsqueda por lo irracional o este interés, esta sospecha, este olfato, ¿ah? Por todo lo que tiene que ver con lo no visible o con lo irracional o con el mundo de lo no tangible, es precisamente por la influencia que tienen en él los textos y las doctrinas del ocultismo y del espiritismo de finales del siglo XIX hispanoamericano, y su contacto con algunas personalidades de este campo cultural eh, en su vida y a principios del siglo XX, ¿no? Como sería el caso del ocultista Papus, ¿m? A quien Leopoldo Lugones conoció. A lo que voy es que si Leopoldo Lugones instaura un imaginario científico en la literatura hispanoamericana, y si sus textos más terroríficos o fantásticos, como se les denomina, son precursores de nuestra ciencia ficción, es por esta influencia que tiene, o por esta creencia que tiene, o por esta necesidad que le lleva a representar el ethos o la visión del mundo, que el ocultismo sembró en él, y que el espiritismo además le permitió o le donó o le brindó de motivos literarios para poder hacerlo. Esto es muy rastreable en su poesía, esto es rastreable en su obra, pero creo que en un libro como Las Fuerzas Extrañas del año 1906 es donde mejor podemos rastrearlo. Yo soy un fuerte ferviente de que la poesía de los autores, por irregular o dudosa que sea su calidad, suele ser un mejor ejemplo para determinar la esencia del pensamiento literario de algún escritor, aunque soy también creyente de que la prosa, de que sus cuentos, de que sus obras de teatro, sus ensayos, nos pueden ofrecer un margen o una delimitación de la cancha, digamos, de juego, desde donde pensar su poesía. En este caso, como no vamos a abordar la poesía de Leopoldo Lugones para estas sesiones, sino su narrativa, creo y considero que Las Fuerzas Extrañas no son un libro aislado en la obra de Lugones, sino que, por el contrario,
nos pueden dar una retribución, una retroalimentación o un panorama completo de toda la otra obra, por decirlo de algún modo, ¿no? En este caso de su poesía o de sus otros cuentos. Este libro, del año 1906, es muy interesante por varias razones. Primero, por todos los postulados que tiene. O sea, primero por todos los temas que desarrolla a lo largo de sus relatos. Uno pudiese pensar que Lugones tenía la intención de tomar temas curiosos y llevarlo a relatos. Creo que no, creo que una lectura del libro nos demuestra o manifiesta que su interés era transmitir tramas o transmitir o representar relatos a través de ciertas concepciones, visiones o creencias que él ya de antemano tenía. Esto sucede, por ejemplo, con el libro, perdón, con el cuento Un fenómeno inexplicable, donde se cuentan algunos elementos o algunos sucesos relacionados a viajes astrales, al sonambulismo o al hipnotismo. Esto también ocurriría con la Fuerza Omega, o con el cuento La Metamúsica, o con el cuento el Saishan o el Sichan, no sé cómo pronunciarlo, o incluso con un cuento como La Lluvia de Fuego, ¿no? Donde uno ve que o percibe que no es que Lugones está buscando un tema para hacer llamativa su narrativa, sino que por el contrario está proponiendo ya de antemano una visión del mundo que él tiene, una visión que cree o que busca reflexionar sobre lo etéreo, sobre lo presente pero no visible, en sus relatos y que quiere de una u otra manera hacernoslas muy presentes. Por supuesto, muy característico de la estética de su tiempo, sus relatos tienen un tono científico, un tono ensayístico que pudiese incluso ser precursor de algunos cuentos de Borges, pero cuyos cierres y cuyas resoluciones quizás hoy nos resulten inapropiadas para algunos relatos, pero que estaban muy al tanto o muy cónsonas con la época, de acuerdo a lo que establecía la pauta naturalista o de acuerdo a lo que establecía la estética de la época respecto a los cierres de los cuentos, ¿no? En este sentido se parece un poco a la obra de Horacio Quiroga, donde uno puede decir que, o puede pensar que sus cierres, los finales de Horacio Quiroga, no son a veces los más apropiados para sus obras porque intentan explicar desde el racionalismo científico los sucesos más inexplicables o más raros que nos acaba de contar. Yo soy uno de los que cree que esto no afecta a los relatos, de hecho, y permítanme el paréntesis personal, creo que este aire de rareza, este aire de extrañeza desde la cercanía de lo científico, le brinda a estos cuentos un aire de realidad terrorífica, que aunque no me llegue a dar miedo hoy, me parece que es un buen logro literario. De hecho, recuerdo cuando estaba en el colegio y leí algunos cuentos de Horacio Quiroga donde tenían estos cierres científicos, por ejemplo, El almohadón de plumas, donde se nos cuenta, bueno, como muchos de ustedes sabrán, eh, sobre una dama a la que un animal extraño le succiona la sangre desde la almohada y al final, en dos o tres líneas, el cuento nos relata: es sabido que hay algunos animales que crecen en las plumas y succionan la sangre de las personas que duermen en él o sobre él. A mí la verdad me resultaba un poco espeluznante porque le daba un vestigio de realidad o un vestigio de imaginación científica que lo convertía al relato en digamos, en una ampliación de mi realidad inmediata. En mi almohada, que no era de plumas, pero en mi almohada podía haber un bicho que de una u otra forma
podía succionar mi sangre. Bueno, no, ninguno la succionó. Sin embargo, o no que yo sepa, sin embargo, siento que literariamente este efecto no es negativo. Bueno, yo creo que hoy no estaría bien escribir de esta manera, o por lo menos nadie lo publicaría a uno escribiendo, ¿no? Con este apego al realismo científico, aunque, insisto, Lugones hace uso de esto en muchos de sus relatos y es fácilmente identificable a lo largo del libro o a lo largo de las fuerzas extrañas. Eh, y creo, insisto, que aunque se le puede enjuiciar negativamente desde hoy, esto se puede ver como un punto positivo, ¿no? No creo, o no, no solamente no creo, sino que a través de lo que el libro nos establece, no pareciera que la idea de Lugones es simplemente generar miedo, ¿no? O generar extrañeza o generar terror, pero sí representar en sus relatos todo este mundo de la superstición o de esta frontera en las que colindan cientificidad, superstición, religión y cultura, por decirlo de algún modo, y cómo confluyen o cómo pueden confluir en nuestra realidad. Desde esta perspectiva, eh, vuelvo y repito, cuentos como un fenómeno inexplicable, la metamúsica o la fuerza omega nos pueden brindar reflexiones sobre esas fuerzas o esas energías que nos rodean como seres humanos y de las que a veces no reflexionamos, no solamente nosotros, sino el campo cultural o el campo científico que nos rodea. En este libro, además, algunos de sus narradores son espíritus a los que se les apela, se les insta, se les llama o se nos informa a los lectores de que fueron llamados a través de mediums o a través de intermediarios, ¿no? La aparición de estos espíritus aparece, valga la redundancia y disculpen, convocada a través de ciertos paratextos, recordando el concepto de paratexto de Gerard Genet, como todas estas frases o todos estos grupos de textos que, estando fuera del texto de una u otra manera, determinan un conocimiento o determinan una manera de abordar el texto. Por ejemplo, los epígrafes, las contratapas, los índices, eh, las ilustraciones, todo lo que tiene, no es propiamente parte del texto, pero que al mismo tiempo presente en el texto final determina, resume o produce un conocimiento acerca del texto matriz, ¿no? Este concepto igual está allí muy cercano al de metatexto y muy cercano al de architexto, e igual sabemos que las categorías de Genet acerca de la transtextualidad, y eso lo podemos hablar en otro momento nuevamente, no son precisamente excluyentes la una de la otra. Sin embargo, a través de ciertos paratextos, a través de ciertos subtítulos y epígrafes, en varios de sus relatos, como ocurriría con La lluvia de fuego y como ocurriría con El origen del diluvio, Lugones o los narradores que Lugones establece nos hacen la referencia de que los que están narrando son espíritus convocados. Esto es especialmente plausible en El origen del diluvio, donde hacia el final del relato se nos cuenta o se nos narra o se nos dice que una medium estaba en realidad convocando a este ser que le cuenta o que narra a los que están participando allí en la sesión espiritista cómo era la vida antes del diluvio y cómo fue
cómo sucedió todo el diluvio de la época de Noé, ¿no? En ese sentido, Lugones es muy interesante porque le da voz a, valga la redundancia, voces que no pudieron hablar en el relato original, ¿no? En este cuento, por ejemplo, en El origen del diluvio, nos está contando cómo alguien que no era ni Noé, ni su familia, ni ningún otro de los personajes de los diluvios universales que se recogen en las tradiciones religiosas, vivieron esta existencia, porque se nos olvida muchas veces. Noé, sus hijos y su esposa sobreviven en un barco con todos los animales, pero uno pudiese decir, ¿y dónde está el resto? ¿Y dónde el resto de los humanos? Y la gente que de repente no era mala, por decirlo de algún modo. O la gente que era mala pero no tanto, ¿no? ¿Dónde es esos matices? Sabemos que, bueno, hay libros canónicos, por ejemplo la Biblia, o por ejemplo los libros religiosos en general, no tienen ese margen o esa cabida de matices individuales o matices personales, pero Lugones, y en eso él es, o su narrativa es muy particular, le da voz, ¿no?, a estas personas. Sucede también con el cuento Francesca, donde se cuenta o se recuenta nuevamente la historia de Paolo y Francesca, pero desde una visión distinta a la que Dante nos ofrece en la Divina Comedia. Y en el libro, ese cuento no está en Las Fuerzas Extrañas, pero en el propio libro Las Fuerzas Extrañas, el cuento La lluvia del fuego nos vuelve a remitir a un espíritu que cuenta cómo fue la lluvia de fuego que destruye Sodoma y Gomorra, ¿no? Remitiendo, por supuesto, al episodio bíblico en donde, o en el momento en que vivía Lot y unos ángeles le dicen, tienes que abandonar esta ciudad porque Dios la va a destruir porque no consiguió ni siquiera 10 personas buenas, ¿no? Uno pudiese pensar o pudiese creer, uno de los espíritus que narra en este libro de Lugones era uno de esos posibles 10 que no se consiguieron, no llegaron a 10, pero no quiere decir que mm, no había alguien, ¿no? No recuerdo en este momento si en el pasaje bíblico se buscó por lo menos a una persona, pero indiferentemente, Lugones fantasea o entra en esa imaginación de ¿y si sí? ¿Y si hubiese? ¿Ah? Bueno, a través de la convocación de espíritus aludidos o mencionados en los libros a través de los paratextos, en la lluvia de fuego aparece que quien habla o aparece esta frase, evocación de un desencarnado de Gomorra, entendiendo que la palabra desencarnado alude a cómo los espiritistas creyentes de la doctrina de Kardec hablan de los que abandonan a este mundo, y en el origen del diluvio se dice netamente que es la narración de un espíritu. Bueno, a través de esto ya Lugones nos da un ejemplo, nos da una muestra de cómo los narradores de la época hicieron uso de una manera desde el logos retórico de los elementos más clásicos, al menos en este caso del espiritismo cartesiano, ¿no? Un medium o una medium que a través de una posesión convoca o invoca una voz milenaria, legendaria, que nos cuenta sus recuerdos y su memoria, ¿no? Y esto además es muy interesante porque con otros de los relatos del libro uno puede ver la preocupación de Lugones respecto a cómo el recuerdo y la memoria violentan el espacio-tiempo, por ejemplo. Una teoría muy interesante que yo no sé si hoy un físico cuántico aceptaría, pero estamos hablando de un campo cultural, no voy a decir atrasado, pero sí donde colindaban o se entrecruzaban en un mismo universo creencia, fe, emoción, sensación, literatura y curiosidad, ¿no? En ese sentido, este libro
instaura, inaugura, no voy a decir que cierra, pero sí promociona una gran cantidad de obras desde las que nos podríamos acercar pensando en cómo nuestra ciencia ficción, cómo nuestro horror o cómo nuestra literatura sobrenatural o cómo incluso los momentos más raros de nuestra literatura más canónica no tienen como sustento o como imaginario lo que el espiritismo y el ocultismo ofrecieron. Desde esta idea les invito a leer el libro Las fuerzas extrañas de Lugones y pensar eh, cómo sus cuentos, cómo sus relatos obtienen o adquieren su sentido de rareza precisamente a través de la influencia que el ocultismo y el espiritismo despertó en él, ¿no? Y ahí les doy una pista, o más que una pista, mi propuesta de lectura. Creo que lo hace utilizando en muchas oportunidades elementos materiales de estas doctrinas, o lo que yo llamo una influencia desde el logos retórico, en otras transmitiendo la ética de estas doctrinas, o lo que yo llamo transmitiendo, bueno, no es lo que yo llamo, sino que partiendo de la retórica clásica, transmitiendo un ethos de estas doctrinas, y en otras oportunidades, aunque creo que Lugones en esto no es precisamente el más especialista, pero sí podemos ver en otros autores estos elementos, transmitiendo la emocionalidad o el patos de estas creencias. Creencias que considero llegan a Lugones desde la obra de Allan Kardec, desde la obra de Madame Blavatsky y desde la obra de autores como Eliphas Levi y sus discípulos, como Papus o Joseph Peladan. Desde esta perspectiva, invito a hacer un diálogo transtextual entre estos autores y una vez más repensar y pensar que sí, que aunque la literatura es lenguaje y aunque la lengua es al fin y al cabo la que eh, estará por encima de cualquier reflexión que cualquiera de nosotros pueda decir acerca del hecho literario, muchas de las creencias que estos autores tuvieron o muchas de sus perspectivas del mundo determinaron, embadurnaron u ofrecieron motivos literarios y simbólicos para ellos traducirlos en la obra que al fin y al cabo escribieron.